tiempo para meditar en la palabra de Dios. Qué hermoso saber que Cristo nos ama. Qué hermoso saber que Él es el camino, la verdad y la vida. Para aquellos y aquellas que creen plenamente y que creemos plenamente en Dios, no hay imposibles. Él lo puede hacer. Así que te habla tu amigo Silvio Reyes Restrepo, de Iglesia Internacional, Casa de Oración Renovación Cristiana. Saludamos a toda nuestra gente, a todo el pueblo de Dios, a todos aquellos y aquellas que escucharán y escuchan este mensaje, tanto dentro de nuestra ciudad de San Juan de Pasto como fuera de ella. No te olvides que el Señor es el camino, la verdad y la vida. Hoy tendremos un tema muy precioso. Hoy el mundo celebra el Día del Padre, pero hablaremos desde el punto de vista espiritual, el Padre según el corazón de Dios. Así que dispón tu corazón, tu mente y tu espíritu para escuchar esta preciosa enseñanza. Piden que salude a nuestros amigos. Saludo a mi amiga preciosa Claudia, a Diego, a Pilar, deseándole también a su padre un feliz día del padre, a mis hermanos, a mi hermano, a mi hermana y a todos aquellos que están alrededor de este siervo. Vamos a hablar hoy, 15 de junio del 2025, donde muchas naciones, entre ellos mi preciosa Colombia, celebran el Día del Padre. Es considerado como un momento sagrado para honrar a los padres terrenales y sobre todo a nuestro Padre Celestial, al Dios de Israel, al Padre y Señor de nuestro Señor Jesucristo. Él es la fuente de toda paternidad. En el libro de Efesios capítulo 3, versículos 14 y 15 declara: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Cuando hablamos de la paternidad, estamos declarando que la paternidad es un diseño divino, es un reflejo del carácter de Dios, porque Él nos ama, Él nos guía y nos sostiene como sus hijos.
En un mundo donde la figura paterna enfrenta graves desafíos, ausencia física, ausencia emocional, desvalorización cultural o confusión de roles debido a las ideologías modernas, la palabra de Dios nos llama a redescubrir el propósito eterno de ser padres según el corazón de Dios. Hoy exploraremos 10 aspectos bíblicos sobre la paternidad. Cada uno tiene sus fundamentos arraigados en las Escrituras, conectados con el rol de Dios como Padre Celestial, con la misión de que los padres terrenales, padres biológicos, pastores, líderes y representantes de Dios en sus hogares, cada uno de ellos incluye aspectos prácticos y aplicaciones relevantes para nuestra realidad. Hoy en día nuestras familias se enfrentan presiones únicas, desde la tecnología hasta la secularización. Hermanos y hermanas, que el Espíritu Santo nos ilumine, nos convenza y nos equipe para vivir este llamado sagrado. Amén. Oremos, digámosle al Santo de Israel, Padre Celestial, a través de Jesucristo, habla a nuestros corazones, fortalece a cada padre para reflejar tu amor y tu verdad, y que nuestras familias glorifiquen tu nombre. Hoy clamamos, Señor, clamamos por todas las familias de esta ciudad, de este departamento, de este estado, de esta provincia, de esta nación y del mundo entero. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Como primer punto, o el punto número 1, hablaremos lo que es un padre desde el punto de vista bíblico. Dios, como Padre Celestial, sabemos que es el modelo más perfecto que jamás haya existido. La paternidad, hermanos, encuentra su origen en Dios, el Padre perfecto. En el Evangelio de Juan, quiero que tomes tu Biblia, en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hermanos, Dios a ti y a mí nos adopta por gracia.
no por méritos, no por apariencias físicas, no por apariencias sociales, económicas, nada de eso. En el libro de Romanos, en el Nuevo Testamento, el Señor nos dice en Romanos 8, 15, 16, añade: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hermanos, la palabra Abba refleja una íntima relación con Dios, como un niño que confía plenamente en su Padre. En primera de Juan capítulo 3 versículo 1, la palabra proclama: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos del Dios Altísimo. También en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo capítulo 7 versículos 11, refuerza: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Hermanos, este amor incondicional, este amor generoso y eterno, es el estándar para los padres terrenales. Como ejemplo tenemos un padre de dos adolescentes. Cuando él nota que uno de sus hijos se siente inseguro por compararse con otras personas, en lugar de reprenderlo, este padre lo abraza. Le dice: mi hijo, tú eres único, tú eres hijo de Dios, eres especial. Si es un hombre de Biblia, de palabra, le lee Romanos 8:15 y le dice: eres hijo de Dios, amado y valioso. Hermanos, así tú y yo, como padres terrenales, tenemos que reflejar el amor de Dios hacia nuestros hijos. Escuchas renovacionestereo.com. Renovacionestereo.com. Sanando la tierra. Estamos saludando a todos nuestros hermanos y hermanas. Hoy un día especial, hablando sobre el Día del Padre. Y nuestra segunda característica sobre lo que es un padre desde el punto de vista bíblico, está el padre como pastor del hogar. Dios es el buen pastor. En el Evangelio de Juan capítulo 10 versículo 11 nos dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Hermanos, los padres son llamados a pastorear espiritualmente a su familia. En el libro de Efesios capítulo 6 versículo 4 exhorta: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. También en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio,
capítulo 6, versículos 4 al 9, ordena: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas, estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. El Salmo 78, 5, 7 añade: porque él estableció testimonio en Jacob, para que lo notificasen a sus hijos, a fin de que lo supiese la generación venidera, y no se olvidasen de las obras de Dios. Hermanas, hermanos, un padre pastor modela una vida de oración, de adoración y obediencia, guiando a su familia hacia Cristo Jesús. Como tercer principio que aplicamos aquí es el Padre como proveedor bajo la provisión de Dios. En el libro de Filipenses capítulo 4, versículos 19, nos dice que Dios es el proveedor supremo. La palabra dice así: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El Salmo 23:1 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y en primera de Timoteo 5:8 él nos advierte: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hay que aclarar también, hermanos y hermanas, que la provisión no es solo material. En el mismo libro de Mateo capítulo 6, versículos 31 al 33 nos enseña: no os afanéis pues diciendo que comeremos, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En el mismo libro de Génesis capítulo 22, versículo 14, muestra a Abraham confiando en Jehová Jireh, el Dios que provee. Un padre bíblico provee seguridad emocional y espiritual, confiando en Dios como la fuente de todo. Hermanos, en este año 2025 la inflación y la incertidumbre económica afecta a muchas familias. Padres deben de modelar su contentamiento, como nos enseña el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 5. Estad contentos con lo que tenéis, dando el diezmo y orando en familia por las necesidades. Enseñen a sus hijos a ahorrar y dar generosamente, mostrando que Dios es el proveedor fiel. El punto 4 es que
miramos al Padre como protector. Dios es nuestro refugio, hermanos. En el Salmo 46:1 nos dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Los padres protegen física y espiritualmente a sus hijos. Josué 24:15 declara: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El profeta Nehemías, o el patriarca Nehemías, en el capítulo 4, versículo 14, nos exhorta: no temáis, pelead por vuestros hermanos, vuestros hijos y vuestras mujeres. Hermanos, el Señor nos dice que Él es un Padre protector. Él establece límites bíblicos, pero nos guarda y guarda a nuestra familia de influencias mundanas. En 2 de Corintios capítulo 10 versículo 4 añade: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús. Hermanos, nuestros hijos enfrentan ideologías contrarias a la Biblia en estos años, en este siglo XXI. Plataformas como YouTube, padres usan herramientas totalmente apartadas, no bíblicas, para que nuestros niños vivan conforme a las tendencias de las tecnologías. Y Dios nos advierte que debemos de usar herramientas de control que venga desde Dios, enseñando discernimiento a nuestros hijos y enseñándoles oración como el Salmo 91, para que sean protegidos y seamos protegidos de cualquier acechanza del enemigo. Un quinto punto lo encontramos en como el Padre como disciplinador con amor. El libro de Hebreos capítulo 12 versículos 6 al 11 enseña: porque el Señor al que ama disciplina, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? En el libro de Proverbios capítulo 13 versículo 24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama lo corrige de temprano. Proverbios 22:15 añade: la necedad está ligada con el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Colosenses nos advierte en el capítulo 3, versículo 21: padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea que se desalienten. Hermanos, la disciplina bíblica es un acto de amor que forma el carácter, reflejando cómo Dios nos disciplina para santidad. En esta cultura minimiza la disciplina. Dicen que hoy en día castigar y corregir, claro, no violentamente, sino castigar a nuestros hijos es un delito. Pero si tú, padre o madre, sabes disciplinar a tu hijo con amor, con respeto, basado en la palabra de Dios, este hijo nunca te va a faltar al respeto. Enséñale palabras edificantes y que nuestros hijos se esfuercen con oración, con diálogo, no con ira ni con enojo.
El Señor dice en Isaías 44:1-4: Ahora escúchame, Jacob, mi siervo, Israel, mi elegido. El Señor que te hizo y que te ayuda, dice: No tengas miedo, oh Jacob, mi siervo mío, mi amado Israel, mi elegido. Pues derramaré agua para calmar tu sed y para regar tus campos resecos. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes. Prosperarán como la hierba bien regada, como sauces en la ribera de un río. Escucha renovacionestereo.com, sanando la tierra. Saludamos a todos nuestros hermanas y hermanos en Cristo Jesús. Hoy estamos hablando sobre el Día del Padre. El Padre, según con el corazón de Dios. Vamos al punto número 6. El Padre como ejemplo de fe. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 1 nos dice: Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. En el libro de Génesis capítulo 18, versículos 19, declara sobre Abraham: Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. El Salmo 78:4 nos exhorta: No los encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová. David, tras cometer un error, confesó su falta a su familia. Él oró por perdón. Y en el Salmo 51 nos enseña que nuestros hijos deben de aprender la humildad y la completa dependencia de Dios. La fe hacia Dios es una fe espiritual. Esta fe no nos dice que debemos de confiar en nuestros esfuerzos, en nuestras habilidades o conocimientos, no, nada de eso. Debemos de confiar en Dios. Por eso el patriarca Abraham es conocido como el padre de la fe. Él confió en Dios. Y la palabra también nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, cada mañana, cada instante, como padres, debemos de orar por nuestros hogares, por nuestra esposa, nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestros compañeros, por todos aquellos que están alrededor de nosotros, por nuestras autoridades municipales, departamentales, estatales, provinciales, por nuestros presidentes, aunque no nos guste. Tenemos que orar para que Dios actúe en nuestros presidentes, por todos nuestros hermanos, hermanas, por los ministros espirituales. Los niños imitan muchas veces lo que ven. Por eso, como padres, debemos de modelar la fe sirviendo en la iglesia, ayudando a nuestros vecinos. El libro de Santiago, capítulo 2, versículo 17, dice que la fe, si no tiene obras, es muerta. Debemos demostrar a nuestros hijos cómo orar, cómo actuar y cómo confiar en Dios, aún en estos tiempos
muy difíciles. Como un punto 7 es el Padre como intercesor. Cristo es nuestro mediador. En 1 de Timoteo 2:5 nos dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hermanos, no es la Virgencita, no es el santo el que va a ser mediador entre nosotros y Dios, no, es Jesucristo. En el libro de Job, capítulo 1, versículo 5, muestra a Job orando por sus hijos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del cónvite, Job enviaba y los santificaba, porque decía: quizá habrán pecado mis hijos. El apóstol Santiago, en el capítulo 5, versículo 16, declara: la oración eficaz del justo puede mucho. Un padre, hermanos y hermanas, un padre intercesor, cubre a su familia con oración, con guerra espiritual, buscando la protección y la dirección de Dios sobre su familia. Hoy, con el aumento de la ansiedad en jóvenes, los padres tenemos que orar específicamente por la paz de ellos, que la paz de Dios, como dice Filipenses capítulo 4 versículos 6-7, estén en nuestros hijos, que lleven y aprendan nuestros hijos la oración con peticiones específicas para cada propósito, para cada fin, porque Dios tiene más de 10,000 promesas, y si tú y yo las conocemos y las aplicamos a nuestra vida, seremos padres y familias victoriosas. Como punto 8 está el Padre como maestro de la palabra. En el libro de Proverbios capítulo 22 versículo 6 promete: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El libro de Deuteronomio capítulo 11 versículo 19 nos ordena: y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y el Salmo 119, versículo 105 añade: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Un padre maestro, no solo comparte la Biblia, sino que la aplica en el diario vivir, no solo del padre, sino de su familia. Hermanos, muchas veces nuestros hijos enfrentan tiempos difíciles. Una hija puede enfrentar un bullying, pero si nosotros enseñamos a orar a nuestros hijos por sus compañeros, cualquier tipo de agresión de palabra de estos jóvenes o aún de sus maestros cesará, porque ahí es donde el Espíritu Santo actúa en favor de nuestros hijos. Hoy en día están enfrentando mucho dilema ético en las escuelas,
Cada noche debemos dedicar una noche semanal a estudiar un pasaje como Salmo 23, hablarlo en familia, pedirle al Espíritu Santo que nos guíe y nos enseñe para poder ser aplicados en cada fase de nuestra vida. El Señor le dijo a Josué que estudiara, meditara y aplicara la palabra de Dios para que todo lo que él hiciere fuera de gran prosperidad. Ya estamos entrando a la parte final. Espero que esta enseñanza te levante, te edifique. Como padres debemos de recibir toda la sabiduría de lo alto. Vivimos tiempos difíciles, tiempos en donde la sabiduría, el discernimiento, el conocimiento de Dios son muy importantes, no solo como individuos, sino como padres y como miembros de la familia de Dios. El 9º punto, el padre como compañero compasivo. El Salmo 103, versículo 13 nos enseña: como el padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. En el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 20, en la parábola del hijo pródigo, muestra al padre corriendo a abrazar a su hijo con amor. Y en el libro de Colosenses 3:12 nos exhorta: vestidos pues como escogidos de Dios, de entrañable misericordia. Hermanos, un padre compasivo escucha activamente, muestra simpatía y fortalece los lazos familiares con sabiduría, con discernimiento y con temor de Dios. Hermanos, nuestros padres nos enseñaron a conocer a Dios. Tú como padre y como madre tienes el deber de enseñar a tu hijo a conocer a Dios, no con críticas, no con ofensas, sino postrados y humillados, obedeciendo la palabra de Dios y animándolos a seguir adelante, aunque el mundo se le ría. El mundo se nos ríe, las tecnologías, la ciencia, todo eso hacen muchas veces programas para desacreditarnos, pero nosotros tenemos que mantenernos firmes. El aislamiento que las redes sociales están haciendo a nuestros hijos, los están afectando. Organicemos noches sin tecnología para conversar con nuestros hijos. Dejemos a un lado por allá los celulares. Escuchemos sus preocupaciones. Mostremos el amor compasivo de Dios. Reforcemos en ellos la identidad de Cristo, que tanto ellos y nosotros la necesitamos. Vamos al último punto. Sé que podrían haber muchos más sobre el Padre conforme al corazón de Dios. El punto número 10 nos habla sobre el Padre como administrador. En el libro de Génesis capítulo 2 versículo 15 nos dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. En el Nuevo Testamento, el evangelista Lucas, en el capítulo 16, versículo 10 nos enseña
el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Hermanos, cuando un padre administrador maneja muy bien los recursos, tiene tiempo y establece relaciones con sabiduría, priorizando el reino de Dios en cada parte de su vida, es un ejemplo claro de que vamos a tener descendencias bendecidas para Cristo y para la humanidad. El Señor no quiere que vivamos en mendicidad, en pobreza y en enfermedad. Él quiere levantarnos como esos administradores fieles, porque nada, absolutamente nada, nos pertenece. Enseñemos como padres a nuestros hijos a dar el diezmo, a veces de sus mesadas o de sus ahorros. En 2 de Corintios capítulo 9, versículos 6 y 7, nos dice que cuando aprendemos a ser buenos administradores, cuando aprendemos a preparar a nuestros hijos como mayordomos fieles, Dios nos va a bendecir, enseñándole a ayudar a la viuda, al huérfano, al extranjero, sacando los diezmos de lo que ganamos para la bendición de la obra. No critiques a tu pastor ni a tu pastora. Cumple con este principio espiritual, como dice el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 10, y Dios te bendecirá grandemente. Hoy en día, como familias, estamos enfrentando tentaciones de consumismo, pero tenemos como padres modelar la mayordomía, la administración, dando generosamente a la iglesia y enseñando a nuestros hijos a administrar su dinero con sabiduría, confiados y confiando en la provisión de Dios. Porque, hermanos, Dios nos ve. Él mira cómo administramos sus bienes, cómo administramos el dinero, cómo administramos el tiempo, cómo administramos todo. El libro de Eclesiastés nos enseña a ser ordenados cuando dice que debe de existir un tiempo para todo. Y nos enseña la palabra de Dios a ser ordenados, disciplinados y fieles a Dios. El Señor dice en Isaías 44:1-4: Ahora escúchame, Jacob, mi siervo, Israel, mi elegido. El Señor que te hizo y que te ayuda, dice: No tengas miedo, oh Jacob, mi siervo mío, mi amado Israel, mi elegido. Pues derramaré agua para calmar tu sed y para regar tus campos resecos. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes. Prosperarán como la hierba bien regada, como sauces en la ribera de un río. Escucha renovacionestereo.com, sanando la tierra. Entramos a la parte final de esta preciosa enseñanza, esperando que te haya edificado. Hoy hemos hablado sobre el Padre según el corazón de Dios. Como conclusión, hermanos, ser padre es un llamado divino. Es una misión sagrada para reflejar el amor, el liderazgo y el cuidado de nuestro Padre Celestial. En el Salmo 127, 3 al 5 nos recuerda: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima
el fruto del vientre. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Hermanos y hermanas, como hemos visto, Dios es el modelo perfecto y Él nos equipa para ser pastores, proveedores, protectores, disciplinadores, para ser ejemplo, intercesores, maestros, compañeros, administradores fieles. Hermanos, en un mundo que necesita desesperadamente el amor de Dios, que sus hogares, que tu casa, tu hogar, sea faro de su gloria, reflejando el reino de Dios en cada decisión, en cada palabra y en cada decisión. Te invito a que hagas esta pequeña oración conmigo. Señor, a través de Jesucristo, fortalece a cada padre para cumplir su llamado. Que sus familias sean un testimonio vivo del amor tuyo. Que tu ejemplo de Padre amoroso con el Señor Jesucristo y con toda la humanidad, como dice el Salmo 145, sea en nosotros ese reflejo de que nuestra vida, nuestra provisión, nuestra sanidad viene de ti. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias por permitirnos conocerte, Señor. Como bendición final, declaramos lo que dice el libro de Números, capítulo 6, versículo 24 al 26. Padre, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre en los hijos de Israel y yo los bendeciré. Te habló tu amigo Silvio Reyes Restrepo, de Iglesia Internacional Casa de Oración Renovación Cristiana. Bendiciones. Su nacimiento, su vida, su muerte y su resurrección demuestran que Jesús es exactamente quien proclamó ser: el Hijo de Dios, el Salvador de toda la humanidad. Jesús está vivo y desea entrar en tu vida, perdonar tus pecados, una vida abundante. Escucha sus palabras. Vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. La Biblia dice: porque todos han pecado y están alejados de la gloria de Dios. También dice: porque el precio del pecado es la muerte, el regalo de Dios es la vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús murió, pagó la penitencia por tus pecados. Ahora mismo está listo para entrar en tu vida. Escucha, yo estoy llamando a tu puerta. Si oyes mi voz y abres la puerta, entraré a tu casa. Para experimentar su amor y su perdón y recibir la vida eterna, debes recibirlo como el sacrificio de Dios por tus pecados e invitarlo a entrar a tu vida mediante la fe. Si este es el deseo de tu corazón, puedes hacer ahora mismo una oración de fe y Jesucristo entrará en tu vida. Esta es la oración que sugerimos. Yo la diré primero. Señor Jesucristo, te necesito. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Salvador y mi Señor.
Toma el control de mi vida. Hazme la persona que quieres que sea. Amén. Si esta oración expresa el deseo de tu corazón, hazla ahora mismo, mientras yo la repito, frase por frase. Señor Jesucristo, te necesito. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Salvador y mi Señor. Toma el control de mi vida. Hazme la persona que tú quieres que sea. Amén. Ahora que has hecho esta oración de fe y has invitado a Jesucristo a entrar en tu vida, puedes estar seguro de que Él entró porque prometió que lo haría, si tan solo se lo pedías. También puedes estar seguro que tus pecados han sido perdonados, que eres un hijo de Dios y que tienes vida eterna. Si quieres experimentar la vida plena y abundante que Jesús prometió, habla con Él todos los días en oración. Descubre su maravilloso plan para tu vida leyendo las Escrituras y reúnete con otros que lo aman y lo siguen. Finalmente, recuerda siempre sus maravillosas promesas. Nunca te dejaré ni te abandonaré. Estaré contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Este fue su programa, Caminando con las Escrituras. Un tiempo para meditar en la palabra de Dios. Te esperamos en nuestro próximo encuentro.